clave para optimizar costos en Amazon Web Services. Yo soy Luis Vázquez, analista de nube para Rackspace Latinoamérica, y tengo el honor de contar en esta charla con Sergio Romero, uno de nuestros ingenieros de soluciones en AWS. Bienvenido, Sergio. Hola, hola, muchas gracias, Luis, gracias a todos por acompañarnos y muy buenos días. Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues la intención de crear este webinar es platicar sobre cómo podemos optimizar costos en Amazon Web Services, ¿no? Muchas conversaciones ya han llegado hacia nosotros preguntándonos, oye, ¿en realidad este tema de la nube? Tengo muchas preguntas sobre si verdaderamente yo puedo ahorrar costos subiéndome a la nube. Y muchas de estas preguntas van en función al tema de costos principalmente. Eso hay una preocupación muy grande, por supuesto. Y vemos aquí en la pantalla justamente estas dos preguntas, ¿no? Moverse a la nube para reducir costos, y la otra ¿es automática la reducción de costos al subirme a la nube? ¿Qué nos puede decir al respecto, mi estimado Sergio, para nuestra audiencia y comentarles sobre si esto es un mito o es una realidad, o qué tenemos que hacer para que sea realidad? Perfecto, pues bueno, definitivamente el tema de reducción de costos es una de las principales promesas de la nube y uno de los principales motivadores para las compañías y nuestros clientes para adoptar este modelo de cómputo, ¿no? La realidad es que puede ser más económico, pero típicamente o generalmente hay que repensar cómo uno está consumiendo el cómputo. Si uno hace una traducción uno a uno de lo que tiene en su centro de datos local y se lo quiere llevar a la nube tal cual, la probabilidad de que eso sea más barato es baja, ¿no? Hay que repensar las cosas, hay que consumir el modelo de nube de una manera distinta y solo entonces empezaremos a ver beneficios sustanciales. Perfecto. Y sabes que como estas preguntas, hay otras que también tienen que ver con quienes ya están montados en la nube y que nos preguntan, oye, ¿cómo sé que estoy operando la nube de forma eficiente? Y por otro lado, ya nos movimos a la nube y al revés, parece que nos está costando más. Cuando hacemos nosotros el assessment de ver cuánto estábamos gastando con nuestro ambiente on-premise a como estoy en la nube, parece que estuviéramos gastando más. ¿Qué tendría que suceder aquí? ¿Qué tenemos que revisar o qué tenemos que hacer para cumplir nuevamente el sueño de la nube de eficiencia en costos? Claro, esto realmente obedece justo a lo que comentábamos ahorita, ¿no? En algunas ocasiones uno comienza a consumir el cómputo de la manera tradicional, como lo venía haciendo, solamente que pagando por uso, pagando por hora, y eso no siempre es más barato realmente, ¿no? Y luego uno empieza a implementar por ahí servicios, a hacer pruebas, etcétera, y vas dejando ambientes encendidos que típicamente no estás necesitando, no estás consumiendo, y eso es lo que nos está costando más en la mayoría de los casos. De acuerdo, de acuerdo. Y aquí entonces hablábamos justamente de esta eficiencia, Sergio, y cuando nosotros hablamos de ser eficientes y nos vamos a la definición pura del diccionario, eficiencia es esa capacidad de lograr un resultado haciendo uso óptimo de los recursos. Y si hablamos de recursos, pues entonces en realidad estamos hablando de, por ejemplo, el tiempo. Y si nosotros hablamos de, como con nuestros compañeros IT professionals, la pregunta sería, ¿cuánto tiempo de día voy a tomar para realizar esta tarea? Otro recurso, el recurso ser humano. ¿Cuánta gente necesito? No solamente para realizar la tarea, sino gente a la que necesito informar, gente a la que necesito capacitar y a gente que quizá voy a necesitar para mantener esta tarea. Por otro lado, otro recurso, los recursos técnicos, ¿no? ¿Cuántos recursos voy a utilizar para lograr mi resultado? ¿Cómo puedo ser eficiente utilizando la menor cantidad de recursos para el resultado? Y finalmente, pues el recurso económico. Al final todo esto cuesta. ¿Y cómo llego al resultado esperado en el menor costo? Si nosotros logramos ser eficientes en estos cuatro recursos, pues nosotros vamos a lograr lo siguiente, ¿no? Vamos a lograr agilidad, vamos a ser mucho más rápidos para entregar en tiempo, vamos a ofrecer más valor, que la gente, en lugar de estar apagando fuegos, en lugar de estar gastando el tiempo en otras cosas que no dan valor, que se enfoquen en actividades de valor. Vamos a reducir la complejidad, entre menos recursos tengamos, esto nos resulta mucho más fácil de administrar. Y la última, pues, es hacer una inversión correcta. Que esto, pues ya cuando nosotros queremos alinearnos, hablar de negocios desde el área de tecnología, invertir correctamente, yo creo que esa es la palabra clave, ¿no? Y por otro lado, pues cuando nosotros no estamos aprovechando eficientemente los recursos, cuando existe un desperdicio de recursos, pues ocurren muchas situaciones que no son solamente gasto, no solamente un gasto excesivo, sino, por ejemplo, también vemos
podemos ver llamadas excesivas al help desk, ¿no? A nuestra mesa de ayuda, caídas de la plataforma, por supuesto, accesos no autorizados, pérdida de información, entre otras, ¿no? Mi estimado Sergio, ¿qué nos puedes comentar al respecto de cuando no somos eficientes utilizando recursos, sobre todo en términos de cómputo en la nube? Claro, pues es fácil perder foco realmente en el área de TI, ¿no? Hay tantas cosas que tenemos que hacer con los recursos mínimos y cuando uno no los tiene alineados y ubicados en la tarea adecuada, empezamos a perder foco, empezamos a ser poco productivos, ¿no? El tema de ser eficientes es, como bien dices, Luis, lograr el resultado esperado y más con los con los recursos mínimos necesarios, y es una espada de doble filo, ¿no? Si lo hacemos bien, como mencionabas ahorita, somos ágiles, aportamos valor, nos convertimos en un centro de inversión para las organizaciones, pero cuando no es así, el área de TI es frecuentemente vista, como ustedes saben, como un centro de costos, como los que generan problemas. El gasto, ¿no? El gasto únicamente, ¿no? Correcto. Muy bien, y cuando nosotros hablamos justamente de un recurso humano en el área de tecnología, pues vemos que hay muchas tareas que está realizando hoy cuando, por ejemplo, está trabajando en premise, ¿no? Hablando de eficiencia en recursos. Entonces hablamos, por ejemplo, de que un recurso tiene que estar viendo temas de adquisición de servidores, instalación, configuración, provisión, hasta control de cambios, etcétera. Y un estudio que realizamos aquí en Rackspace, pues vimos que un recurso on-premise le tomaba 355 horas de un año, ¿no? Realizar todas estas tareas. Por otro lado, cuando nosotros estos recursos o los servidores los pasamos a la nube, pues nosotros estamos viendo que en realidad ahora va a estar consumiendo únicamente 72 de esas 355 horas. Hay tareas que todavía se mantienen, alguna configuración, se reduce, por supuesto, soporte y monitoreo de servidores, se mantienen temas de control de cambios, pero se reduce significativamente el tiempo y hacemos más eficiente el uso de este recurso humano. Estamos hablando de una diferencia de 283 horas, mi estimado Sergio, que equivale más o menos a 2 meses de trabajo. Entonces, pregúntense qué es lo que podrían hacer con 2 meses de trabajo disponibles. Esto, estamos hablando de nuevos proyectos, de que la gente pueda tener tiempo para estar involucrada en otras actividades que le pueden dar más valor al negocio, ¿no? Entonces, reiteramos, estamos hablando de eficiencia y bueno, quizá esta imagen ustedes ya la han visto antes en el internet, ¿no? Y que va muy de acuerdo a lo que estamos platicando. No importa cuántos recursos tenga, si no sabe utilizarlos, nunca serán suficientes. Y todo esto, ¿qué implica? Costo, ¿no? ¿Qué buscamos? Optimizar costo nuevamente, ¿no? Y esta complejidad este ahorro de costos es porque usualmente la nube no es sencilla, ¿no? En términos, digamos que en el concepto puede escucharse sencillo, estimado Sergio, pero a veces no lo es realmente. Cuando nosotros decimos, oye, voy a comprar una instancia, voy a quitar mis servidores y voy a colocar Amazon EC2, podemos decir muy fácil, voy a consola y adquiero Amazon EC2, pero ahí implica que tengo que elegir entre más de 50 tipos diferentes de instancias. Y la pregunta ahí es, ¿cuál es la instancia correcta? Hemos visto, ¿no, Sergio, que pues llegan nuevos clientes a Rackspace con instancias que no eran adecuadas para la carga de trabajo que tienen, ¿no? No sé si nos puedes platicar algo al respecto. Sí, claro, esos 50 tipos de instancias distintos que existen en la nube de AWS existen por una razón, ¿no? Y son muchísimas las cosas que hay que considerar para seleccionar una u otra, no solo es el CPU y la RAM, que típicamente es en lo que nos enfocamos, ¿no? Hay otras cosas que tienen que ver con throughput, con redundancia, etcétera, y cuando volteamos a ver clientes, muchas veces dicen, oye, es que esto me está costando más, ¿no? Como decíamos al principio, y cuando entramos a ver lo que están consumiendo, vemos que están utilizando instancias que no son las correctas, ¿no? O muchas veces el problema no es tanto de costo, sino de desempeño. Y hay instancias que tal vez sean más baratas o cuesten lo mismo y entreguen un mejor rendimiento para la tarea específica que ellos están buscando hacer, ¿no? Claro, y no solamente en EC2, por ejemplo, también en almacenamiento. Si nosotros vemos los diferentes productos que ofrece Amazon en tema de almacenamiento, vemos desde un almacenamiento que nos puede costar centavos de dólar, hasta otro de decenas de centavos de dólar, lo cual son 6 veces más el costo de un servicio a otro, por lo cual tenemos que saber exactamente en dónde almacenar. Por otro lado, hablamos de la oferta de AWS. Tienen más de 90 productos y servicios en su portafolio. Esto hace, por supuesto, la nube compleja y hace la tarea de optimizar los costos un poquito más complicada, ¿no?
tener que elegir el producto correcto para la aplicación correcta. Y por otro lado, pues también está el tema de, y ustedes han escuchado seguramente de la capa gratuita de Amazon Web Services, ¿no? Pero ¿hasta dónde llega esta capa gratuita? ¿Qué es lo que puedo hacer con esta capa gratuita, no? ¿Qué nos puedes comentar respecto al free tier de Amazon Web Services? Bueno, el free tier, esta capa gratuita de AWS es definitivamente un modelo de negocio muy exitoso para ellos. Es la manera en la que han logrado que mucha gente se suma en su nube, no solamente equipos de desarrollo, sino también los mismos consumidores de infraestructura directamente. Y lo que hacen es que dicen, bueno, en esta capa hay servicios gratuitos, tú los puedes consumir por 12 meses, monta tus aplicaciones, empieza a conocernos, familiarízate, y a los 12 meses, o si empiezas a consumir otros servicios que no entran en ese espectro, digamos, de productos limitados o de capacidades limitadas, pues empiezas a generar una facturación, ¿no? Realmente Correcto. la manera en la que ellos han enganchado a muchas compañías es muy interesante. Las compañías han empezado a ver el beneficio, pero muchas veces asumen que por estar en esa capa nada va a costar, y hay que voltear a ver que hay cosas que sí cuestan, hay productos que no están incluidos y que pueden generar un costo, y lo más importante, pensar que después de 12 meses eso va a tener un costo. Entonces vale la pena voltear a ver, esta es la manera más óptima de hacerlo o no. Y la buena noticia es que tenemos 12 meses para jugar con la infraestructura. Sí, tener una estrategia muy clara para durante estos 12 meses y pasando estos 12 meses. Y aquí es donde justamente vamos a platicar del primer punto clave para optimizar los costos, mi estimado, que tiene que ver con utilizar, hacer el uso de la instancia correcta. ¿Cómo vamos a utilizar o cómo vamos a seleccionar la instancia correcta para optimizar costos en AWS, ¿no? Y como mencionábamos, Amazon EC2 tiene más de 50 tipos de instancia. Aquí lo que estamos presentando es una tabla muy explicativa para nuestra audiencia del tipo de instancia, de la familia de instancia y para qué se utilizan estas instancias. Vamos desde las T y M, que son propósitos generales, pasando por I, que tiene que ver con alta escritura, lectura o I/O, D, almacenamiento intenso, R y X, que están optimizadas para memoria, C y P, que están optimizadas para cómputo, G para gráficos, optimizados para gráficos, para los amigos que gustan de o que tienen rendering en tercera dimensión, etcétera, y F, aceleración de hardware para temas ya como Big Data, etcétera. Entonces, platícanos un poquito más al respecto de cómo es que tendríamos que nosotros seleccionar esta instancia correcta para optimizar costos en AWS. Bueno, hay varios factores que hay que tomar en cuenta, ¿no? Esta descripción general que Amazon da es una muy buena guía para orientarnos, pero luego uno tiene que hacer ahí un zoom y ver, ok, por ejemplo, en las de propósitos generales hay las T y la M, ¿no? Realmente, ¿cuándo hace sentido utilizar una u otra? ¿Qué tipo de aplicación estoy montando? Cosas por el estilo, ¿no? La realidad es que son más de 50 tipos de instancias. Uno tiene una gran variedad y, como decíamos ahorita, de más de 90 productos, solamente uno son las instancias EC2 y ahí dentro tenemos más de 50 tipos. Correcto. Y bueno, pues como para recordarle a nuestros amigos de lo que van a encontrar en Amazon Web Services, es cómo se nombran estas instancias. Van a encontrar que así se nombran las instancias, así es como ustedes las van a elegir. La primera letra es la familia de la instancia, la que ustedes están vieron en la tabla anterior. Después viene la generación de la instancia, seguida de un punto, y después el tamaño de la instancia, ¿no? Que ese tamaño de instancia, pues es small, medium, large, ¿no? Después X large, 2X large, etcétera, hacia adelante. Y aquí hay algo relevante, Sergio, ¿no? La generación de la instancia, porque Amazon está actualizando constantemente la generación de la instancia. ¿Cómo impacta eso en términos de costos? Claro, la inversión que el equipo de AWS hace en términos de investigación y desarrollo tecnológico es impresionante. Y definitivamente en unos años han llegado a la cuarta generación de simplemente de las instancias de cómputo, por ejemplo, y de la mayoría. ¿Y eso qué significa? Que estamos hablando de instancias más optimizadas, ¿no? Piensen que si estamos hablando de instancias pensadas para cómputo intensivo, pues bueno, cuando hablamos de la cuarta generación tenemos equipos mucho más potentes que hacen un uso mucho más eficiente de los recursos y muy seguramente a un más bajo costo. Ahora, algo importante también a voltear a ver es cuáles son las limitaciones de cada generación, ¿no? Porque pues, hay que poner en la balanza. En algunos casos, por ejemplo, uno no puede brincar de una generación a otra. Y cuando uno está pensando en la nube y está pensando en poder deshacerse, entre comillas, de algún servidor, pues quiere tener esa flexibilidad de poder hacer un cambio dinámico entre familias. Y esos son el tipo de cosas que uno tiene que averiguar y que
considerar a la hora de seleccionar una familia. E importante también que conforme van actualizándose estas generaciones, las características cambian, mejora, por ejemplo, el rendimiento de estas instancias, y entonces nosotros podríamos empezar a voltear a ver otras instancias de nueva generación que quizá puedan ser más económicas, y eso puede ayudarnos a ahorrar costos. ¿No? Es correcto, al final del día, por ejemplo, si uno voltea a ver la tercera o la segunda generación de algunas familias, vamos a ver que ya traen por default disco duro, por decir algo, ¿no? Y que Amazon en un punto se dio cuenta de que las compañías no estaban consumiendo ese disco duro, que no tenía sentido estarlos atando a que lo consuman, de tal manera que las nuevas generaciones no incluyen nada de disco, y de esa manera uno anexa el disco solamente que necesita. Ellos ya no te forzan a pagar al final del día por un disco predefinido, ¿no? Claro, eso es importantísimo. Entonces, ahí tenemos un punto importante, considerar cuando ustedes estén seleccionando la instancia, ¿no? Y también al seleccionar la instancia, pues tenemos que pensar en qué la vamos a ocupar, ¿no? Y aquí, para quienes están ya con una aplicación existente que van a migrar hacia AWS, aquí hay unos puntos que tenían que considerar, y del otro lado vamos a ver unos puntos para cuando es una aplicación nueva que apenas van a lanzar, ¿no? Hablemos de startups, hablemos de una iniciativa, un proyecto nuevo. ¿Qué nos puedes decir al respecto, mi estimado Sergio? Bueno, como arquitectos de soluciones es una conversación frecuente con nuestros clientes, ¿no? Y lo primero que hay que identificar es, bueno, estamos hablando de una aplicación o un sistema que ya existe y que hoy en día corre, ya sea en otra nube, ya sea en un sitio de colocación, ya sea en centro de datos propios de los clientes inclusive, y hay que voltear a ver la fotografía actual. Eso es muy útil porque nos dice, obviamente, cuál es la cantidad actual de cómputo que se está consumiendo, ¿no? Eso es una fotografía muy buena. Los clientes cuando nos dicen, oye, yo tengo servidores de esta capacidad, eso está muy bien, pero hay una razón seguramente técnica que los está haciendo voltear a ver a la nube, y ahí es donde empezamos, ok, ¿qué tipo de comportamiento tiene? ¿No? ¿Cuál es el tráfico? ¿Tienes cierres a final de mes o estás haciendo e-commerce? ¿Qué estás corriendo ahí? ¿Y cuál es el comportamiento? Eso típicamente nos va a llevar al punto 3, que nos permite identificar cuál es el cuello de botella. Típicamente están utilizando un servidor tradicional físico que no está optimizado para esa carga, y ahí es donde hace sentido voltear a ver las familias, estas 50 familias que tiene AWS, para voltear cuál es la adecuada, dependiendo de lo que hoy en día es un cuello de botella. Y bueno, siempre considerar un crecimiento esperado. Eso es muy, muy bueno, tener esa foto actual, pero al final del día acuérdense que eso solo nos sirve para saber qué queremos resolver. Ya tenemos una línea base, digamos, y eso es súper útil. Por otro lado, cuando tenemos una aplicación nueva, un sistema nuevo, algo que se está lanzando al mercado, o que ya sea para consumo interno, es un poco más difícil, pero ahí es donde vienen los grandes beneficios, por un lado de la nube y por otro lado la experiencia que Rackspace ya tiene administrando este tipo de sistemas, ¿no? Tenemos que volver a ver, número uno, qué tipo de aplicación es. ¿Es una aplicación backend? ¿Es frontend? ¿Está abierta al público? Cosas como en dónde están ubicados geográficamente los consumidores de la aplicación es importante. Por otro lado, saber cuál es el comportamiento esperado, obviamente, ¿no? En el punto número 1 ya lo sabíamos, porque ya corre, ya sabíamos cuáles eran los problemas, pero en la aplicación nueva, pues no sabemos, entonces tenemos que entender cuál es la expectativa. Por eso nuestras preguntas van más allá de cuánto disco y cuánto CPU y RAM necesitas, ¿no? Claro. Y bueno, ¿cuál es la utilización? El crecimiento esperado. Es una aplicación que se va a abrir al público y que puede tener un boom, que consuman millones de usuarios en cuestión de horas, o es más bien una aplicación interna en donde tienes un tráfico controlado. Todos esos factores nos ayudan a determinar cuál es la instancia correcta, cuál es la arquitectura correcta, el número de servidores, la escalabilidad y obviamente factores como seguridad, ¿no? Claro, y si ustedes tienen una aplicación nueva y quieren apoyarse de alguien, para estos tres últimos puntos que mencionábamos, comportamiento, utilización y crecimiento, que usualmente no están probados en estas aplicaciones nuevas, se pueden apoyar de Rackspace, ¿no? O sea, definitivamente hemos tenido casos en los que hemos llevado a los clientes a colocar o crear escenarios para su nueva aplicación y colocar la infraestructura, la arquitectura adecuada, ¿no? Para ellos. Claro, y es bien importante hacerlo de manera optimizada, porque pensando en escenarios en donde sea una aplicación pública, en donde entre más tráfico hay, más recursos se van a consumir, y uno puede pensar que está bien porque significa que más dinero va a entrar a la compañía, dependiendo del modelo de negocio. Sin embargo,
el temor de la mayoría de las compañías es, oye, yo no quiero que esto crezca ilimitadamente, yo no quiero una facturación sorpresa al final del mes, ¿no? Y encontrar ese punto de equilibrio o ese balance entre los recursos que vamos a consumir y el valor que le va a generar o las utilidades que le va a generar a la compañía y tampoco sacrificar el desempeño o saturar un sistema, esa es la parte en donde por supuesto se pueden apoyar de la experiencia de Rackspace. Perfecto, señor Sergio. Y no solamente considerar esto para adquirir la instancia correcta, sino que también considerar que dentro de Amazon hay otro tipo de instancias con las que podemos aprovechar, ¿no? Ahorrar costos, optimizar costos. Una es instancias reservadas, que tiene que ver con que, aunque nosotros no estemos utilizando una instancia, nosotros podemos reservar capacidad de cómputo para utilizarla a futuro, ¿no? Y esto pues ha ayudado a los clientes a ahorrar costos hasta en un 75%. Eso es lo que reporta Amazon, nosotros lo hemos visto, porcentaje más o menos, ¿no? Pero les ha ayudado a los clientes a reducir costo. ¿Cómo funcionan estas instancias reservadas, entonces? Fíjate que es bien interesante porque en la nube pública uno al final del día está pagando por hora, ¿no? Y cuando uno paga por hora significa que se puede deshacer de los recursos en cualquier momento. Bueno, ese costo o esa capacidad de poderse deshacer de los recursos, uno lo está pagando realmente, ahí es como un seguro, ¿no? Uno lo está pagando porque se puede deshacer de ellos. Sin embargo, cuando uno ya sabe que va a consumir recursos de cómputo de una manera definida o de una manera predecible a lo largo del tiempo, uno puede reservar esa instancia y uno puede decir, ¿sabes qué? Amazon, yo me comprometo a consumir esta instancia o este poder de cómputo de aquí a 12 meses, a 2 años, a 3 años, y de esa manera pensemos en que Amazon va a descontar ese premium o ese costo que uno paga por la capacidad de hacerse de ello. O sea, uno se casa con esa instancia o con ese consumo, pero uno tiene un beneficio económico, digamos, acá. Claro. Pero estas instancias reservadas, algo importante es que necesitamos nosotros planear, ¿no? Y tenemos que tener bien identificado qué carga de trabajo, en qué carga de trabajo se puede reservar una instancia, ¿no? Correcto. Por ejemplo, en el slide anterior veíamos que hay aplicaciones existentes y hay otros que son nuevos, ¿no? Cuando es algo ya existente, que ya sabemos cuál es el consumo, aunque sea en un modelo, digamos, on-premise, en un centro de datos propio, la realidad es que uno lo puede llevar a Amazon y después de un par de meses de ver cuáles son los recursos que realmente se están consumiendo o no, si uno puede hacer ajustes, quitar, poner, etcétera. Entonces uno ya puede pensar en, ok, ya tengo un ambiente, rápidamente llego a un ambiente que sé que voy a consumir pensando en una carga estable, por supuesto, como un ERP, un correo electrónico, cosas por el estilo. Entonces uno rápidamente llega al punto donde dice, ok, con estas instancias sé que voy a poder soportar mi tráfico de aquí a un año, no tengo problema, y lo haces de manera reservada. Cuando hablamos de aplicaciones nuevas, uno tarda más tiempo, obviamente, porque toma más tiempo llegar a ese punto en donde dices, ok, con esta arquitectura, esta infraestructura, sé que ya puedo estar seguro de que voy a funcionar por un periodo de tiempo determinado. Claro, y además podemos utilizar otro tipo de instancias, Sergio, que son las instancias de spot. Y esas instancias de spot es curioso, funciona como un mercado, ¿no? En donde ustedes pueden adquirir instancias a un costo mucho más bajo. Es como una subasta, ¿no? Y no solamente pueden ustedes adquirirla, sino que ustedes también pueden proponer el precio. ¿Cuánto estarían ustedes dispuestos a pagar? Decirle a Amazon, yo estoy dispuesto a pagar tantos dólares por una instancia de este tipo, por tanto tiempo de uso, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Pues es un modelo bien interesante porque piensen que en el fondo, en el backend, lo que está haciendo Amazon es diciendo, ok, yo tengo todo este universo de recursos de cómputo disponibles. Yo sé que las compañías, de acuerdo a sus análisis, obviamente, que sus clientes van a consumir tal capacidad, consideran por ahí, obviamente, crecimiento, picos, etcétera, temporalidad, y luego dicen, ok, pero me queda este volumen de recursos disponibles. Entonces lo subastan al mercado, eso es lo que hacen. Es como decir, tengo ahí el inventario detenido, sé que no lo voy a consumir en un tiempo, lo puedo subastar de una manera más económica al mercado, ¿no? Eso permite a uno consumir recursos de cómputo mucho más económicos. Sin embargo, hay que estar conscientes de que uno los contrata o los consume por un periodo de tiempo definido. Un tiempo determinado. Es correcto. Entonces, y en un momento determinado, ¿no? Es correcto. No es todo el tiempo. Entonces, si uno quiere hacer renders de películas, si uno quiere hacer algún tipo de análisis, big data, cosas por el estilo, hace muchísimo sentido porque no te preocupas si empiezas a correrlo
a medianoche o a la 1 o a mañana. las 2 de la mañana, es Claro. correcto, pero no lo vas a hacer para tu ERP, ¿no? No lo vas a hacer para tu correo electrónico porque pues, obviamente vas a incurrir obviamente en un problema de disponibilidad en el momento en el que Amazon te retire el acceso a ese instante. Por supuesto. Y si ustedes gustan revisar, Amazon actualiza el costo de estas instancias cada 5 minutos. Entonces, en el sitio, lo vamos a colocar más adelante, en ese sitio, ustedes van a ver cómo es que Amazon coloca los costos y cómo los está actualizando constantemente. Vamos a pasar ahora al siguiente punto, entiendo, Sergio, y que tiene que ver con establecer una estrategia de almacenamiento. Mencionábamos que hay diferentes tipos de almacenamiento. Nuestro webinar anterior incluso estuvo enfocado a cómo realizar consejos para almacenamiento, elegir almacenamiento óptimo. Pero ahora vamos a platicar de que para optimizar costos es importante también establecer una estrategia de almacenamiento. Platícanos un poquito de qué se trata establecer una estrategia de almacenamiento. Correcto, pues para estar todos en contexto y entender la importancia de este segundo punto clave, recordar que según IDC, las organizaciones están creciendo en un 47% su volumen de información año con año. Sin embargo, el presupuesto no lo hace de tal manera, ¿no? Entonces es importante entender que uno tiene que hacer literalmente más con menos o almacenar más con menos. Y ahí es donde entran los retos, ¿no? Uno, cuando vive on-premise, típicamente estás agregando discos, gabinetes, en el mejor de los casos puedes hacer tiers, ¿no? Capas de almacenamiento, etcétera, pero al final del día estás agregando hardware y hardware, con ello costo y complejidad. No solamente es el hardware, también muchas veces necesitas software que te ayude a hacer archive, cosas por el estilo. Y lo que vemos en on-premise es que es solamente estar agregando y agregando y agregando. Y esto obviamente sube el costo y eleva la complejidad en la administración, ¿no? Correcto. Por otro lado, en la nube, pues se ve distinto, ¿no? Sergio, o sea, pudiera verse a lo mejor un poquito más complicado, pero tiene una forma, una razón de ser, y es que nosotros podemos ahorrar costos conforme vamos agregando datos, ¿no? Cosa que no sucede quizá en el mundo on-premise. Correcto, de hecho, algo muy interesante de la nube, en el caso específico de AWS, es que uno no lo resuelve desde el punto de vista técnico. Uno lo primero que necesita es tener una postura y una política de almacenamiento, de retención y también de depuración de los datos, ¿no? Que es conocido como INM, el ciclo de vida de la información, por sus siglas en inglés, Information Lifecycle Management. Y cuando uno tiene bien claras esas políticas, la buena noticia es que la tecnología ahí está lista para implementarse. Perfecto. Y bueno, algo que hemos visto, es que cuando han llegado clientes hacia Rackspace, de repente vemos que está utilizando la nube como si fuera el on-premise, ¿no? Llegan y pensaron que subirse a la nube era lo mismo, solamente que en lugar de tenerlo en su lugar, iban a colocarlo ahora en otro servidor remoto, y lo que hacían era, por ejemplo, estar incrementando, ¿no? En este caso, por ejemplo, Amazon, estamos viendo EBC, Elastic Block Storage, entonces estaban colocando uno tras otro, tras otro, tras otro, ¿no? Sin hacer uso y aprovechar otro tipo de productos como S3, como un Glacier, como un IFS, ¿no? Cuéntanos cómo pueden aquí optimizar costos con esta estrategia de almacenamiento. Bueno, creo que el slide lo deja muy claro, ¿no? En la nube uno no lo puede tratar como on-premise, de lo que platicamos al principio. Hace poco yo tuve una conversación con un cliente que justo estaba haciendo esto. Entonces él tenía un solo servidor, una sola instancia EC2 y le estaba anexando muchísimos volúmenes porque eso es lo que hubiera hecho típicamente on-premise y él lo pensó de la misma manera. Entonces llegó un punto en donde justo él nos habló para decir, oigan, yo me quiero llevar esto a servidores dedicados porque ahí puedo crecer más y va a ser más barato, esto ya me está costando mucho. Pero cuando entramos a ver lo que estaba haciendo, le empezamos a hacer recomendaciones de, oye, ¿por qué no consumes mejor un repositorio de objetos como S3, que es el repositorio de objetos por defecto de Amazon? Y de ahí comienzas a aplicar políticas de ciclo de vida y empiezas a hacer un archive de los datos. Eso es transparente para el aplicativo realmente, en la medida en la que uno define, por ejemplo, después de 90 días, estos datos ya no se van a consumir, los pasamos a una capa de almacenamiento más económica, que ahorita vamos a ver un par de ejemplos. Al final del día logramos en la misma nube de AWS, simplemente repensando cómo estaba consumiendo los recursos de cómputo y bajamos su facturación en un 55%. Wow, increíble. Y veamos justamente este ejemplo, Sergio. Cuando nosotros hablamos
de esas políticas, el ciclo de vida de los datos. Aquí nosotros tenemos un ejemplo de lo que sucede cuando nosotros vamos a almacenar un archivo en Amazon S3. En Amazon S3, en un bucket estándar, ¿no? Y lo que vamos a colocar entonces es una política que después de 90 días pase a otro repositorio que nos va a ser mucho más económico el almacenamiento. Y aquí vamos a pensar en dos opciones. Una es Amazon S3, pero infrequent access en lugar de estándar. Y la otra opción es Amazon Glacier, ¿no? Cuéntanos por qué serían esas dos opciones. Perfecto, pues igual que las instancias de EC2, ¿no? Hay muchos tipos, en este caso son menos, pero es bien importante entender cuándo aplica uno o cuándo aplica otro. Infrequent Access nos permite almacenar los datos a más bajo costo que en S3, estamos hablando de centavos por giga al mes. Sin embargo, cada vez que uno consuma los datos de Infrequent Access va a tener un costo. Por eso el nombre, ok. Si no los accedes frecuentemente, entonces los puedes almacenar aquí. ¿Por qué? Porque te van a cobrar cada vez que los necesites. Ahora, en el caso de Glacier, ¿qué es lo que hacen? Los metemos en una bóveda que es todavía más económica, que también tiene una implicación en costo cada vez que consultas un dato, pero en este caso hay que ser conscientes de que Glacier puede tomar alrededor de 4 horas en poder restituir un dato, ¿no? Entonces, ahí es importante entender. Tengo muchos clientes que, por ejemplo, hacen facturación electrónica y vienen y ponen todo en S3 y de repente empiezan a crecer en teras y teras y lo dicen, ¿sabes qué? Los archivos de más de 6 meses no se consumen, ¿no? Los ponen en S3 y ven una reducción impresionante en su facturación y están dispuestos a pagar unos centavos cada vez que se consulte un dato porque la probabilidad de que eso ocurra es muy baja, ¿no? Claro, y si lo vemos esto, por ejemplo, si nosotros facilitamos la vista de los beneficios que nos da o el costo que estamos teniendo con cada uno de estos productos, y por ejemplo vemos en el primer rubro que es el costo, ¿cuánto nos cuesta por gigabyte almacenado? El segundo es cuánto nos cuesta la transferencia de gigabyte, y el tercero es cuánto tiempo me va a tomar recuperar. Entonces aquí estamos viendo visualmente que Amazon S3 pues nos cuesta un poquito más en términos de gigabyte almacenado, pero el costo y el tiempo de recuperación es muy bajo. Quiere decir que son archivos que yo voy a estar leyendo constantemente, ¿no? Recuperando. Y ahí es donde, después de 90 días, tengo que yo decidir, y a lo mejor dependiendo del tipo de dato, aquí es donde yo tendría que decidir si lo mando S3 o si lo mando a un Glacier, ¿no? Porque aquí están las consideraciones. En Amazon S3, sí, el costo por gigabyte almacenado es menor que en S3 estándar. El costo por gigabyte transferido ya se incrementa un poco más porque el costo por almacenamiento me fue más barato, pero el tiempo de recuperación es mucho más rápida, ¿no? Entonces tengo que ahí colocar yo, establecer una estrategia, pensar qué me conviene para el tipo de dato. Y después para Glacier, ¿no? Que era lo que comentabas. El costo por gigabyte almacenado es muy económico, pero el costo por gigabyte transferido se eleva todavía más que Amazon S3 Infrequent Access y el tiempo de recuperación pues es larguísimo, ¿no? Entonces tenemos que nosotros considerar todo esto cuando coloquemos ese ciclo de vida, ¿no? Correcto, sí, por eso la importancia, si se fijan, los elementos técnicos ahí están, las opciones ahí están y la configuración es súper sencilla. Típicamente el mayor reto es llegar a una política de ciclo de vida de los datos interna para la compañía que satisfaga regulaciones, requerimientos técnicos y bueno, maneras de trabajar típicas, ¿no? Una vez que eso está bien definido, venimos e implementamos de manera muy sencilla. Realmente la configuración es impresionantemente transparente y lo más importante, transparente para la aplicación. Perfecto, Sergio. Pues bueno, eso también nos lleva a pensar que nosotros tenemos que hacer un monitoreo y control de todos nuestros activos, de todos nuestros productos que que tenemos activados en Amazon Web Services, ¿no? Este monitoreo y control es importantísimo porque es el que nos va a decir en dónde podemos optimizar costos, cómo estamos gastándolo, y sobre todo, pues nos va a ayudar a no exceder ni a sacrificar desempeño o disponibilidad en nuestras aplicaciones y servicios, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo, mi estimado Sergio, platícanos un poquito sobre a qué se refiere esta imagen, esta diapositiva. Bueno, la parte más interesante es que del lado derecho pueden ver ahí unos cubos, ¿no? Eso hace referencia a que como técnico, cuando uno tiene acceso a un panel como el de AWS,
y puedes implementar cualquier tecnología en cuestión de segundos, pues somos como niños en juguetería, ¿no? Entonces comenzamos a lanzar servicios, a hacer pruebas, a poner, a quitar, y eso es muy bueno. El problema es que eso puede generar, por un lado, huecos de seguridad, pero por otro lado, vas dejando una infraestructura por ahí que te está costando. La uses o no, te está costando. Correcto. Y bueno, aquí lo que vemos en esta gráfica de pico de consumo, lo que estamos viendo es una línea de tiempo y el consumo del servicio. Entonces, si nosotros imagináramos que estamos hablando de una empresa que vende boletos para un estadio de fútbol, por ejemplo, entonces nosotros aquí empezamos, imagínense que nosotros empezamos aquí a lo largo del tiempo a vender los boletos. Y de repente nosotros se nos ocurre colocar una oferta de ponerle un 30% de descuento a los boletos. Y entonces notamos que aquí, en donde empieza la línea roja, hay que habilitar más recursos porque estamos teniendo más accesos a la página web, a nuestro e-commerce, ¿no? Por ejemplo. Entonces empezamos a vender los boletos, a vender boletos. Llegamos a un punto en el que a lo mejor vendimos todos los boletos. Claro. Después de haber vendido todos los boletos, ya no me interesa que mi servicio esté arriba, ya no me interesa tener el número de recursos para poder vender, porque yo ya no voy a poder vender más boletos, ¿no? El estadio tiene una capacidad limitada. Y entonces lo que hago es que una siguiente alerta me avisa para entonces decir, ¿sabes qué? Ya llegamos a este número de recursos, hay que apagar servicios porque ya estás desperdiciando, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que del otro lado, pues ya está, después de que sucede esta alerta, apagamos ciertos servicios, se está reduciendo el costo, se está reduciendo, perdón, la utilización y después una siguiente alerta, pues nos dice, ¿sabes qué? Ya no estás utilizando tantos recursos, sigue apagando recursos para que puedas seguir optimizando costos, ¿no? ¿Cómo hemos sido? ¿Qué experiencia tenemos al respecto, Sergio? Bueno, una de las grandes maravillas de tecnologías cloud es la famosa autoescalabilidad, ¿no? Y cuando uno configura y dice, ¿sabes qué? Mi capa web, mi capa aplicativa, etcétera, pueden escalar de manera infinita, pues eso está muy bien. A menos que eso está muy bien si uno está haciendo dinero con ello, ¿no? Si uno no pone esos límites, como los estamos viendo aquí en la gráfica, esa curva podría seguir creciendo y uno podría seguir teniendo visitantes que ya no te van a generar una utilidad. Entonces ahí es donde hay que encontrar el balance de, ok, si esas personas ya no van a comprar, vamos a dejar la infraestructura mínima necesaria para que puedan visitar, tampoco vamos a tomar el sitio, pero a lo mejor no va a ser con el mismo desempeño, no va a ser en una cuestión de milisegundos la transacción, cosas por el estilo. Entonces ahí encontramos ese balance, esa es la parte más importante. Y ahí lo interesante es que uno de la nube pública no busca escalabilidad, lo que uno busca es elasticidad, poder subir y poder bajar de acuerdo a la demanda que uno defina. De acuerdo, de acuerdo. Y entonces es importante aquí colocar ese monitoreo para que nos avise el momento en el que está sucediendo estos picos y poder responder adecuadamente a estos picos, ¿no? Y bueno, además de esto, ustedes pueden colocar alarmas, ¿no? Estas alarmas se pueden colocar de CloudWatch, ¿no? Platícanos un poquito de estas alarmas y sobre todo, Sergio, platícanos de esta alarma de billing, que aquí la pueden ver desde su pantalla donde se habilitan, y para qué nos sirven estas alarmas de billing. Perfecto, pues uno puede ir definiendo esos límites, ¿no? Desde el punto de vista técnico uno puede restringir, ¿sabes qué? Hasta aquí vas a crecer el número de instancias, ya no agregues más instancias a esa capa, cosas por el estilo, pero desde el punto de vista de costos uno también genera esas alertas y esos límites y dices, ok, cuando mi facturación mensual llegue a tanto, o otra manera de verlo es, mi presupuesto mensual es tanto, cuando estemos llegando al 80, 90%, dispara una alerta vía correo, avísame, para entonces yo entrar a ver, porque una cosa es que ocurra esa alerta en el día 25 del mes y otra cosa es que ocurra el cuarto día, ¿no? Claro. Entonces, obviamente eso nos genera un foco, una bandera para poder entrar y ver, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué es aquello que está consumiendo tanto? Eso nos puede ayudar a ser responsables desde el área de TI, a cuidar el presupuesto, ¿no? Y ayudarles hacia arriba, a la dirección, a tomar decisiones de si en el día 4 estamos consumiendo todo el presupuesto, si hay una razón de negocio válida para continuar gastando o no, ¿no? Entonces, ahí estamos ayudando a nuestro negocio a ser económicamente responsables, ¿no? Digamos. Y adicional a esto, a este monitoreo que ya vimos, que ya hacemos, colocamos nosotros entonces estas alarmas, ya mencionaba las alarmas técnicas, ya mencionaba hasta entonces también las alarmas de billing, ¿no? Que también pueden ser muy útiles.
Y hay otra parte hay otro componente que pueden utilizar que es el tagging, ¿no? Sergio, cuéntanos de qué se trata esta funcionalidad. Bueno, el tagging es realmente una etiqueta, como el nombre lo dice en inglés, a cada uno de los elementos que uno va comiendo. Esto es opcional y obviamente es algo que nosotros recomendamos hacer. Uno define, ok, estos servidores o estos buckets de S3, que es el almacenamiento, van a llevar este tag. Significa que uno le va a poner un sello y va a decir esto es un identificador, ¿no? Entonces vamos diciendo esto es del área de marketing, esto es del área de ventas, esto es del área de finanzas, cosas por el estilo. Y eso nos permite saber quiénes están haciendo uso de los recursos, ¿no? Eso nos permite tener una granularidad y, como tú bien lo dijiste, una visibilidad y una responsabilidad, ¿no? No necesariamente se hace para clientes a terceros, ¿no? Pero es un ejemplo. Una organización me decía, oye, yo necesito saber, su mayor modelo de negocio descansaba en almacenamiento de S3 y ellos necesitaban saber quién de sus clientes les estaba generando esa facturación por ancho de banda que ellos veían al final del mes, ¿no? Entonces, claro, al tener etiquetas, entonces puedes empezar a correr ese tipo de reportes bien granulares que te dice, es que este bucket el día tal transfirió 8 bytes y por eso te está llegando, está costando tanto. Entonces, aquí podemos diferenciar justamente por áreas o por clientes, hay quien está revendiendo, e identificar todo esto, ¿no? Y esto está en esta parte, ¿no? En este tag, perdón, en esta pestaña, ¿no? De la consola. Correcto, cuando uno crea este tipo de instancias, es, como les decíamos, es opcional y uno puede ir agregando, hay una, ¿no? Pero puedes agregar múltiples porque dependiendo de tus requerimientos de reporteo, vas a ir agregando ese tipo de tags o esa cantidad de tags. Correcto. Y para ayudar a nuestros clientes y a quienes nos estén escuchando, a nuestra audiencia, platicarles de cómo Rackspace les puede ayudar, nosotros contamos con una herramienta llamada Compass. Ustedes pueden tener un control de gastos con Compass. Compass, para decirlo de una forma muy rápida, Compass es una herramienta que les da a ustedes la facultad de obtener todas esas consejos o mejores prácticas. Es como tener un experto que te va a dar consejos en términos de consumo, en términos de cuánto dinero estás gastando, en términos de cómo lo estás gastando, cómo lo estás utilizando, en términos de seguridad y mejores prácticas en general para ayudar a hacer más eficiente tu ambiente y optimizar costos, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí la pantalla de Compass, aquí tenemos un ejemplo y lo que les muestra pues es de un vistazo cuál es el consumo de este mes, cuánto hemos consumido hasta ahora y un estimado de cuánto van a consumir este mes que está corriendo, ¿no? O el siguiente mes, así como una vista muy rápida de cuánto se está gastando por cada servicio. ¿Qué nos puedes platicar al respecto de Compass, mi estimado? Bueno, es bien interesante porque realmente el negocio de AWS no está en el reporteo, ¿no? El negocio de AWS está en la infraestructura muy buena tecnológicamente y a muy bajo costo, pero nos toca a nosotros típicamente saber cómo se está consumiendo, ¿no? Compass, como bien mencionas, da visibilidad, pero centraliza de una manera muy interesante y muy amigable todo esto que de otra manera sería generar un montón de reportes, todo lo que platicamos del tagging aquí se aprovecha de una manera muy interesante. Y la realidad es que yo mismo lo he vivido, ¿no? Cuando hemos creado ambientes como este, de repente volteamos a ver la facturación y decimos, oye, pero ¿dónde se está yendo ese dinero, no? Y cuando uno hace este tipo de vistas y dices, ok, es que la mitad o más de la mitad son instancias de EC2, las necesito o no, y ya empiezas a hacer el drill down, tener esa visibilidad, esas proyecciones, ese entendimiento real de en dónde se está yendo el dinero, es bien importante. Exacto, y no solamente dónde está yendo, sino cómo lo puedo ahorrar, porque Compass tiene esta opción en la parte de savings, me voy a pasar aquí a la parte de savings, en donde a ustedes les puede decir cuál es el posible ahorro mensual que pueden tener. Por ejemplo, en esta cuenta nos está diciendo, oye, tú podrías estarte ahorrando $915 al mes, ¿no? ¿Y cómo te los puedes estar ahorrando? Pues mira, en instancias que no estás utilizando, en instancias que están, digamos que ociosas, ¿no? Y en otro tipo en otra forma de ahorro, ¿no? Cuéntanos qué se trata todo esto, mi señor. Bueno, al final del día, cuando uno, como platicamos al principio, ¿no? Comienza a generar recursos por ahí, servicios, instancias, pues eso va teniendo un costo, ¿no? Lo más importante aquí recordar es que uno piensa que en la nube uno paga por lo que usa, y la realidad es que no, uno paga por lo que crea, lo utilice o no.
Entonces, esta herramienta es como tener a un set de personas todo el tiempo, 24/7, volteando a ver y diciendo, ¿sabes qué? Estas instancias que tienes acá te cuestan tanto y no las estás usando. O estas, por ejemplo, si se fijan ahí abajo dice Research Purchase Recommendations, dice, en base a lo que hemos visto, a tu comportamiento, a las instancias que tienes encendidas todo el tiempo y que sí se están usando, tú deberías de hacer una compra de instancias reservadas por esto y te estarías ahorrando 487. Entonces, cuando uno empieza a sumar todas estas áreas de oportunidad o áreas de mejora, pues el único resultado que tienes es un ahorro. Es un ahorro, correcto, correcto. Y bueno, no solamente en términos de costos, aquí estamos viendo los ahorros de costo, la optimización de costos, esto va a ser muy relevante para ustedes, pero también, por ejemplo, mejores prácticas que les puede dar en automático la herramienta de copas, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos hablando de disponibilidad, pero hay 5 tabs y en cinco áreas les puede dar a ustedes recomendaciones. Seguridad, en temas directamente de costo, en disponibilidad, en la utilización y como un Trusted Advisor, ¿no? Que son recomendaciones generales para, digamos que, llevar nuestra operación nuestra operación de Amazon Web Services a un estado del arte, ¿no? Que le llamamos. Entonces, aquí cuéntanos de qué se trata, qué estamos viendo en esta pantalla. Bueno, esto básicamente lo que hace es también en tiempo real un análisis de su infraestructura, de su plataforma en general, ¿no? Y hace recomendaciones y dice, por ejemplo, el primer punto, ¿no? Los respaldos de tus bases de datos que corren en RDS esos respaldos los estás reteniendo por menos de 30 días, ¿no? Entonces es importante que voltees a ver eso. También es importante que voltees a ver tal o cual, un montón de checks que está haciendo y diciendo, ¿sabes qué? Aquí podrías optimizar. ¿Para qué? Para asegurarnos de que la disponibilidad que uno está esperando de la nube se logre, ¿no? Correcto. Y lo mismo puede ser en otro, por ejemplo, aquí estamos viendo la pestaña de seguridad, ¿no? Por ejemplo, aquí nos está diciendo, oye, hay buckets de S3, hablando de almacenamiento, en donde los permisos está establecido para que todos los puedan ver. Entonces, ojo, esa es una alerta de seguridad, ¿no? Y bueno, así podríamos estar viendo de todo lo que ustedes están subiendo. Esta herramienta está constantemente monitoreando que ustedes estén haciendo cumplimiento de todo lo que necesita en términos de seguridad, costo, disponibilidad, utilización y mejores prácticas. Entonces, este es algo que les puede ayudar mucho. Y no solo eso, sino que también en términos de utilización, ¿no? Por ejemplo, aquí me estoy pasando ahora a la parte de utilización de EC2 y lo trae la herramienta, es un heatmap en donde ustedes pueden ver qué es lo que está sucediendo a lo largo de la semana, en qué momento estos EC2, los EC2s que yo preseleccioné, se están utilizando más, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar esto? Perfecto, esto nos ayuda en dos vertientes, ¿no? Por un lado, y el más importante desde el punto de vista técnico es, estamos identificando en dónde estamos saturando un set de instancias y de esa manera podemos definir, ¿sabes qué? Por ejemplo, en este caso, el martes a las 7 de la tarde estamos saturando una instancia. Eso muy seguramente significa que el desempeño, la experiencia para el usuario final se está degradando. Entonces, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de usabilidad, uno voltea a ver y dice, ok, aquí necesitaríamos haber agregado más recursos. ¿Qué pasó? No se está autoescalando, no está configurada la autoescalación para empezar. ¿Qué podemos hacer? Y por otro lado, si todo está en azul oscuro, pues eso está muy bien desde el punto de vista de experiencia, pero también significa que los recursos no se están estresando en ningún momento, ¿no? Entonces, también es una área de oportunidad. Entonces, ninguno de los dos extremos es bueno, obviamente, y esto nos da una visibilidad muy, muy gráfica, como pueden observar, de qué es lo que habría que hacer. Cuáles son las decisiones que hay que tomar, ¿no? Y esto, reitero, esta herramienta le ha sido muy útil a nuestros clientes, les encanta, esta la pueden ustedes obtener desde nuestro Fanatical Support para AWS con Navigator y con Aviator, cualquiera de las dos formas, ¿no? Bueno, pues queremos cerrar este webinar con un mensaje recordándoles de la importancia de ser eficientes y de alinear a las áreas de TI con el negocio. Mientras nosotros como profesionales de tecnología podamos hablar en términos que le interesen al negocio, en este caso económicos, va a ser muy relevante, ¿no? Nos vamos a ver más como un área estratégica y menos como un área de gasto, ¿no? Por otro lado, diseñar correctamente desde un principio es importantísimo para no estar haciendo correcciones mientras ya estamos andando y cuando quizá el hacer un cambio puede ser mucho más crítico, ¿no, Sergio?
Correcto. De hecho, es una parte muy interesante porque en muchas ocasiones nuestros clientes nos hablan y nos dicen, oye, o clientes potenciales, oye, creo que está costando mucho, que estoy haciendo mal. Y pues vamos al principio, ¿no? No hay una alineación, hasta donde, de lo que hemos platicado, no hay una alineación del área de TI con el negocio, no sabemos qué es lo que el negocio está esperando, y ya que lo entendemos, pues sabes que es que no estás diseñado para eso. O inicialmente lo diseñaste bien, pero no hiciste monitoreo, no hiciste mejora continua. A lo mejor hace 2 años eso estaba bien, pero ahora ya hay nuevos servicios que te ayudan a optimizar todo eso para ser cada vez más eficiente. Correcto. Y también importantísimo, conocer y aprovechar todas las mejoras que tiene AWS. Mencionábamos de que la generación de las instancias evoluciona a las instancias y nos puede hacer ahorrar costos, y es importante estar al día conociendo cómo está evolucionando AWS, ¿no? Y también finalmente el mensaje es: la optimización de costos debe ser una tarea recurrente. Todo el tiempo debemos estar pensando en cómo optimizar costos cuando estamos en la nube. La herramienta de Compass es una excelente forma de que ustedes estén al día, entregando recomendaciones de forma constante hacia la dirección o hacia arriba de cómo podemos mejorar constantemente nuestra nube, ¿no? Correcto. De hecho, el mismo Compass nos muestra en otra vista cuáles son los productos que estamos consumiendo, pero también cuáles no estamos consumiendo, porque AWS libera tecnología muy, muy rápidamente. Entonces, ahí se centraliza y uno dice, oye, ok, no estoy consumiendo Kinesis, por dar un ejemplo, ¿no? ¿Qué hace eso? Ya que empiezas a ver, ¿sabes qué? Este servicio sustituiría una granja de servidores que tengo, y eso me ayudaría a hacerlo más rápido y hacerlo de manera más fácil y más económica. Correcto, correcto, señor Sergio. Bueno, pues con este mensaje nosotros llegamos al final de este webinar. Agradecemos mucho el que hayan visto este webinar. Para preguntas y respuestas, estamos aquí dejando nuestros correos electrónicos. Siéntanse en la libertad de enviarnos un correo y con todo gusto responderemos a sus preguntas. Cualquier inquietud que tengan, bienvenida, ¿no? Y bueno, finalizaremos con invitándolos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Webinar Latinoamérica. Aquí está la liga. Si ustedes desean suscribirse, les agradeceremos mucho. Y bueno, eso es todo por hoy. Estimado Sergio, te agradezco mucho el que nos hayas acompañado en este webinar. Gracias a ustedes y muy buena tarde. Buena tarde, hasta luego.